Ok. Familia, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Qué gusto me da nuevamente verlos a todos con esas ansias de que llegue esta hora del día sábado. Ya nos está haciendo un horario muy importante, muy bonito. Eh, Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder terminar nuestras labores antes, o si estamos con nuestras labores, parar un ratito, escuchar y después volvemos a nuestras labores. Eso no nos impide que nosotros dejemos de escuchar. Agradecer a nuestro Dios por esa oportunidad y por toda su palabra, el cual nos da entendimiento. Es el libro de nuestra vida, el libro que nos enseña, nos encamina cómo nosotros poder guiarnos, para qué vivimos, para qué estamos en este mundo, con el único propósito de buscar a Dios. Pero nuestros afanes del mundo y falta de conocimiento nos hace desviar para buscar otras cosas, y cosas que son importantes también: el estudio, el trabajo. Aquí tenemos muchas peticiones por trabajo, la salud, pero todo eso, esas funciones diarias nos hacen desviar de la palabra de Dios. Pero hay un versículo que es muy conocido por todos nosotros: poner en primer lugar al reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitamos, todo lo demás, será añadido, porque nuestro Dios sabe lo que nosotros necesitamos, sabe lo que nosotros padecemos, y también sabe qué tipo de corazón, qué semillas somos. Por eso pedimos a Dios que obre en cada uno de nosotros, en cada uno de que escucha su palabra, para que esa tierra se vuelva fértil, esa tierra se vuelva blanda, para que entre la semilla y pueda producir. Tenemos muchas peticiones, vamos a dar las peticiones que tenemos en este momento. La señora Doris y don Andrés piden por su hermano Antonio, en la adaptación, por la adaptación que tiene a su nuevo hogar, a su nueva, por la salud que está ahorita en su nuevo hogar, podemos decir, y agradecer por la salud de su esposo, de don Andrés, y por todos sus nietos y la familia entera. También don Andrés agregó orar por toda la familia en Ica, porque sabemos que la familia es amplia y nosotros tenemos que ayudar que la bendición llegue a todos nuestros familiares, amigos y a quien nosotros conozcamos, porque nuestro Dios es generoso y rico en misericordia, y Él quiere que todos entren al arrepentimiento y todos obtengan la salvación. La prima Lucero, por su salud y por el hambre y sed de justicia de la palabra, agradecer por su mamá, por la salud de su mamá y su hermana Lucía, y por toda la familia. La señora Inés también pide por la fe de entender la palabra, el cual nosotros venimos estudiando con nosotros, también lo que estudiamos, lo que escuchamos los domingos, las prédicas. Entonces, agradecer y entender, pedirle entendimiento. Pidámoslos a nuestro Dios. Si nosotros tenemos nuestros niños, si nuestro hijo quiere algo, nuestro hijo le pide a su papá, le pide: papá, quiero esto, quiero un caramelo. Tiene sed, papá, tengo sed. Tiene hambre, papá, tengo hambre. El hijo le pide a su papá sin temor. Entonces nosotros tenemos que pedir a nuestro Padre que está en los cielos. Pidámosle sabiduría y pidámosle entendimiento de la palabra. El hermano Luis pide por la salud espiritual en Perú, acá en Estados Unidos y en todo el mundo, por la fe, porque este virus a muchas congregaciones han dejado de reunirse, y aprovechamos estos medios para reunirnos por el vía Zoom, pero algunos no se reúnen, entonces va debilitando la fe. Oremos por esos hermanos, oremos por los que vienen escuchando, que sigan firmes, que sigan con esa hambre y sed y justicia que pide la prima Lucero, que sigan firmes en la palabra, sigan luchando y entendiendo que primero es Dios, luego viene lo que nosotros necesitamos. El primo Quique, agradecer a Dios por todas las bendiciones, por el trabajo y por la salud. Dios nos conoce a cada uno y Dios nos está dando. Mi mamá da gracias a Dios por las bendiciones del día a día,
y por protegernos y cuidarnos siempre. Nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es muy generoso con nosotros y aún así nos sigue dando oportunidades porque nosotros fallamos de alguna otra manera, pero ahí está nuestro Dios dándonos la oportunidad. Mi comadre Mari pide agradecer a nuestro Dios por su papá Antonio, y también pide que nos ayude en el trabajo. Si tenemos un trabajo propio, que sigan mejorando, que levanten, y si no tenemos trabajo propio, que nos dé la luz y nos abra la ventana para coger un trabajo. Prima Fabiola pide agradecer a Dios por todo lo que nos da, y acá hay algo muy importante que pide nuestra prima Fabiola, y eso es una enseñanza para todos nosotros, lo que venimos aprendiendo la palabra. La prima Fabiola, agradecer a Dios por todo lo que nos da y por lo que no nos da. También hay que agradecer, porque Dios sabe lo que necesitamos. De repente nosotros estamos por recibir o estamos queriendo coger algo y Dios sabe que eso es lo que te va a dar, o lo que tú estás pidiendo te va a apartar de Él, y Dios no te lo va a dar, porque Dios no quiere que te aparte de Él. Ahora, si vamos con la fe firme y nosotros vamos a identificar rápido que eso nos va a apartar, entonces no lo cogemos. Pero si no lo estamos muy fuerte, estamos recién aprendiendo, cogemos un trabajo que me va a cortar los domingos, me va a cortar los estudios bíblicos, y me aparto de Dios. Entonces, agradecer a Dios por todo lo que nos da, y más agradecer por lo que no nos da. Eso es muy importante, aceptar su voluntad de nuestro Dios. Por el trabajo, por la salud de su papá. La prima también está aplicando para una casita, y Dios sabe que nosotros necesitamos cubrirnos del frío, del calor, de la lluvia. Entonces, oremos para que nuestra prima Fabiola obtenga su casita y el trabajo. Pilar pide por sus papás, agradecer por la salud de cada uno de ellos, por el cuidado de estas enfermedades que aún ellos están ahí protegidos. También pide por nuestra hija Daniela, que se está sintiendo mal en estos días, y por toda la congregación, acá en Estados Unidos. Especialmente tenemos a nuestros hermanos que han estado un poco mal, hermano Wilfredo, hermano John, y sus familias, cada uno de ellos. Y más que todo, pedimos por todos nosotros, por el alimento espiritual, que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros ganar la vida eterna, que es lo más importante que cualquier otro afán en esta tierra. Bien, familia, vamos a hacer una oración, luego vamos a hacer un cántico, y de ahí le vamos a dar el pase a nuestro hermano Luis, que por segunda vez nos va a apoyar ahora con el estudio bíblico, y esperemos que el hermano esté siempre dispuesto para apoyarnos, porque nosotros tenemos, como dice la prima Lucero, hambre y sed de justicia. No hay nada más que estudiar la palabra no adulterada. Únicamente lo que se dice en la Biblia. No agregar ni tampoco quitarle. No podemos agregar algo que Dios no pide, porque eso no es agradable a Dios. Y tampoco le podemos quitar porque no es agradable a Dios. Bien, familia, oremos, vamos a hacer la oración. Amado Padre, te damos gracias por este momento, Padre, porque te reconocemos como nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro Creador, Padre. Porque tú nos diste el camino para nosotros seguir, para poder buscar la salvación. No simplemente dejaste, ahí está la salvación, búsquenla ustedes y sálvense. No, tú nos dejaste la puerta, nos dejaste el camino para nosotros poder seguir. Y nos dejaste esa luz para poder ser guiados en la oscuridad. Te damos gracias, Padre, por todas esas bendiciones que nos das espiritual, la bendición espiritual para nosotros seguirla. Y también te damos gracias, Padre, porque tú nos conoces a cada uno de nosotros y sabes que en este mundo necesitamos trabajar, necesitamos el alimento, necesitamos la salud, la vestimenta, todo tú lo sabes, Padre, y te damos gracias porque tú nos lo das día a día. Padre, se han nombrado algunas peticiones, te pedimos que obres en cada una de ellas, Padre, porque tú nos conoces el corazón de cada uno de nosotros y sabes lo que necesitamos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes y también que bendigas a todos los hogares donde puede llegar este audio, a todas las personas que puedan verlo, que los bendigas, Padre, a cada uno de ellos y sus familias, para que también puedan tener entendimiento de su palabra
entendimiento de todo lo que tú nos dejaste, y de esa manera nosotros poder ser guiados, con el único propósito, Padre, de poder aceptar tu palabra, entrar en obediencia y entrar en el libro de la vida. Padre, te damos gracias por todas estas bendiciones. También te pedimos que bendigas a cada uno que se puede conectar en este momento con nosotros, a todos los que estamos reunidos y a todos, Padre, a toda la congregación de todo el mundo. Todas estas cosas, Padre, te pedimos siempre pidiendo el perdón de nuestros pecados y pidiéndote, Padre, que nosotros perdonemos a cada uno de que nos pueda ofender. Y todas estas cosas te agradecemos siempre, siempre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, familia. Vamos a hacer un cántico. A ver, la hermana Camila, ¿qué nos ha preparado? ¿Qué nos ha preparado la hermana? ¿Dónde está Camila? Ahí está. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es el primero? A ver, ponlo. Dale, bien grande, ¿no? No, creo que sí. Eso es obedecer. Cuando andemos con... Eso no es obedecer, ¿no? Ya, muy bien. El número 90. No, esta es la... No, esta es la segunda. Yo sé. Esa es la segunda. Qué regla. Ajá. Muy bien. Nosotros cuando buscamos a nuestro Dios, pedimos las peticiones y buscamos la comunicación por medio de la oración. Y cuando abrimos la Biblia, cuando abrimos su palabra, ahí es cuando nuestro Dios nos va respondiendo y siempre estamos dispuestos a aceptar su voluntad. Y entonces, en ese momento nosotros, y en todo momento siempre nosotros necesitamos oír la voz de nuestro Señor Jesucristo, oír la voz y poder nosotros entender cada cosa que nos pasa el día a día, entender por qué se da y por qué no se da. Entonces vamos a cantar el número 98, puedo oír tu voz llamando, porque Jesucristo nos hace un llamado todo el tiempo nos hace un llamado para nosotros entrar en obediencia y entrar a ser sus discípulos, comenzar a ser sus discípulos por medio de su palabra. Bien, familia, puedo oír tu voz llamando, número 98. ¿No lo sabes tú? ¿Lo sabes? Si lo tenemos, cantemos. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, sufriré contigo, mi Jesús. Seguiré, no tú me guíes, seguiré, no tú me guíes, seguiré, no tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré
ti, maestro. Sufriré por ti, maestro. Sufriré por ti, maestro. Moriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria. Me darás la gracia y gloria. Me darás la gracia y gloria. Y por siempre tú me guiarás. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Amén, hermanos. Amén, familia. Amén. Seguiré donde tú me guíes. Tomaré mi cruz y seguiré a Jesucristo, porque esa es la mejor opción, esa es la mejor decisión que podamos tomar, la mejor sabiduría que podamos obtener, pidiendo a nuestro Dios estar con Él. Bien, hermano Luis, te dejamos para que tú nos des la enseñanza del día de hoy, y aquí estamos nosotros para escuchar, hermanos, firmes, y también para apoyarte en todo lo que tengas preparado. Muy bien, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad para poder compartir con todos ustedes la palabra. Es realmente un privilegio y como hemos cantado, podemos oír la voz de Dios. Y algo muy interesante, como lo mencionó nuestro hermano Jairo, pues es muy sencillo como Dios nos habla hoy en día. Nosotros le hablamos a través de la oración, pero Él nos habla a través de su divina palabra. Así que cuando usted está escuchando a Jesús, usted está escuchando el Evangelio. Y cuando usted escucha el Evangelio, usted escucha el poder de Dios. Y si escucha el poder de Dios, pues va a encontrar la salvación y la vida eterna. Así que cada clase que estamos llevando y las que se han venido llevando han tenido ese propósito, de ayudarnos a llegar más cerca a nuestro Padre. Sin embargo, para esta ocasión he preparado un material que nos va a refrescar nuestras mentes si ya somos cristianos, y si aún no lo hemos llegado a hacer, nos va a ayudar a comprender lo que está involucrado en la oración. Este fue un tema que la señora Lucero lo comentó la semana anterior y me pareció un tema excelente porque tanto cristianos como no cristianos necesitamos recordar estas cosas. Siempre es bueno recordar. Sin embargo, quiero que me acompañen por favor a Mateo 6. Vamos a comenzar allí y vamos a terminar allí, ¿ok? Mateo 6, así que si pueden marcar sus Biblias, excelente. Mateo 6, pero esta vez vamos a ir directo al verso 25, o 25. Mateo 6, verso 25. Les pido que me acompañen, voy a leer para todos nosotros aquí. ¿Está bien? En esta ocasión vamos a leer así. El Señor Jesús dijo así: no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El verso 31 dice así: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas,
pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y el verso muy conocido, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Si se dieron cuenta, en este texto vemos dos expresiones, una diciendo vuestro Padre y la otra diciendo nuestro Padre Celestial. Para que nosotros podamos llamar a Dios nuestro Padre, tenemos que ser hijos e hijas de Él. Y este es un principio muy básico. Muchas de las instrucciones del Señor Jesús, ustedes la van a ver así. Vuestro Padre que está en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso nos da a entender que hay una relación de por medio. Yo no puedo llamar a ninguno de ustedes Padre, así sean de la edad de mi Padre. Pues no son mis. Ustedes no me tuvieron. Y viceversa, ustedes no me pueden llamar hijo. Pero nosotros, los seres humanos, podemos llegar a llamar a Dios nuestro Padre. Y eso si nosotros nos sometemos a la voluntad que Él tiene. En este texto hemos visto la idea de que nosotros no debemos preocuparnos por el día de mañana. Dios cuida de nosotros y Él sabe todas nuestras necesidades. Él quiere saber de nosotros también, pero no debemos olvidar que Él tiene todo en control. Nosotros, por el contrario, nos fallan muchas cosas. No logramos tener las cosas en control, pero Dios sí. Y por eso vamos al capítulo 7. Capítulo 7. Y vamos a empezar en el verso 7. Capítulo 7, verso 7 al 11. Mateo 7, verso 7 al 11. Dice así: Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar dávidas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y esta idea aquí otra vez, nuestro Padre, vuestro Padre. ¿Se dan cuenta? Dios cuida de sus hijos. Dios no permite que sus hijos entren en una angustia sin necesidad de que ellos comprendan de que su Padre tiene el control completo. Muchas veces somos atribulados en esta vida, pero si estamos realmente con Dios y estamos en Cristo, pues no hay nada que nos va a separar. Ni problema, ni tribulación, ni angustia. Por el contrario, vamos a estar dando gracias a Dios todo el tiempo. Pero no es así, ¿verdad? Cuando de repente no tenemos una relación con Dios, pues nos angustiamos, nos entristecemos, pensamos que se acabó todo, no sabemos qué hacer. Por eso es muy importante que consideremos cuál es nuestra relación con Dios. Y piénsalo a través del estudio que vamos a empezar. Porque de esa manera las oraciones o van a llegar a Dios o no podrían llegar a Dios. ¿Okay? Vamos para Lucas 11, capítulo 11, verso 1. Lucas 11, verso 1. Y sí le voy a pedir a alguien que por favor lo lea. Lucas 11, verso 1. ¿Lo tiene, primo Quique? 11:1. Lucas 11, verso 1. Primo, tu audio. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ok, muy bien, muchas gracias, Enrique. Entonces esta fue incluso la misma pregunta que se hizo el día sábado anterior. Y en este caso vemos que uno de los discípulos de Jesús se le acercó y le pidió que le enseñe a orar. Ellos ya sabían que Juan el Bautizador había enseñado a sus discípulos. Ellos ya como judíos, acuérdense eso, ellos ya sabían orar, hacían oraciones a ciertas horas. Pero ciertamente ellos reconocieron que aún tenían más por aprender. ¿Qué mejor que escuchar al Hijo de Dios hablando con su Padre Celestial? ¿Quién de nosotros no hubiese querido estar allí también y hacer esa pregunta? Señor, enséñanos a orar. Pero gracias a Dios Él lo hizo. Miren el verso 2 al 4, por favor.
versos 2 al 4. Voy a pedirle por favor al hermano Jairo quizás que me ayude a leer en esta ocasión. Sí, hermano. Gracias. Del 2 al 4. Y les Sí. dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Muy bien. Esta oración ustedes la han escuchado en otro lugar. ¿O algunos de ustedes ya la sabían antes de leerla aquí? Bueno, eso es lo que siempre venimos haciéndolo todos los días antes de conocer cómo es el Evangelio de Jesucristo. Así es. ¿Cómo normalmente se le llama a esta oración? Rezo. Rezo. Pero también se le llama el Padre Nuestro, creo, ¿verdad? Ajá. Padre nuestro. Padre Nuestro. Lo que hacemos con ello es un rezo. Un rezo es una interminable cantidad de repeticiones que hacemos a una cierta oración. Pero algo interesante es que esta misma oración aparece también, ¿saben dónde? En Mateo 6, donde estábamos hace un momento, pero en versos anteriores. Vamos rápidamente para allá, para ir ilustrando un poco lo que vamos a hacer. Vamos a Mateo 6, regreso para allá. Mateo 6, comenzando en el verso 9. Ustedes van a encontrar la misma oración, solo con unas pequeñas variantes. Esta es una ocasión diferente que el Señor está enseñando otra vez a orar. Pero esta vez quiero que veas algo interesante. Él dice en el verso 9, vosotros oraréis así. Y la idea de oraréis así no era tanto la de repetir, era la idea de que me estaba dando un patrón a seguir. Estaba mostrando un modelo para seguir. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué es este modelo? ¿Y cómo podemos aprender a orar nosotros también, como nuestro Señor? Así que esta oración, el Padre Nuestro, nos sirve como ejemplo para aprender a orar. Y realmente no fue diseñada para ser una lista interminable de rezos. Pero eso lo vamos a ver en momentos. Pero antes de analizar el ejemplo que Jesús nos dejó en Mateo 6, creo que va a ser muy útil en este momento que todos examinemos algunas verdades y principios básicos de la oración. ¿Está bien? ¿Están listos? Ok. Primeramente, la oración no es un privilegio que todos gozan. La oración no es un privilegio que todos gozan. ¿Usted sabía eso? Y otra cosa, ¿qué significa la palabra privilegio? ¿Alguno tiene idea? Privilegio como tener algo, gozar de algo bueno, no todos, sino unos escogidos nada más son los que gozarán de algo bueno. Sí, como dice el hermano, en muchos lugares, para poner un ejemplo, la licencia de conducir no es un derecho, es un privilegio. Quiere decir que porque usted nace no le tienen que dar una licencia de conducir, como si le dan su DNI o su ID, pero usted tiene que ganarse esa licencia de conducir. Tiene que hacer pruebas, tiene que hacer exámenes y entonces tiene que aprobar todo eso y entonces le conceden el privilegio de conducir. Pues en un sentido el privilegio es algo bueno que se nos da, pero no es un derecho. Es algo que podemos, si completamos las condiciones, tenerlo. Y piensa en esto. Dios no escucha a todo aquel que ora, porque las oraciones de algunos van a ser abominación delante de Dios. Ahorita vamos a ver más de eso. Las oraciones de otros van a ser oídas, pero muy, muy, muy de lejos. ¿Por qué? Porque se encuentran separados de Dios. Otros tendrán oraciones que van a ser estorbadas, que no van a llegar a Dios, porque no han tratado bien a su prójimo. Y algunas simplemente no van a ser oídas, porque no conocen realmente a Dios y no saben qué relación tienen. ¿Usted se imagina eso? ¿No tenemos la idea de que Dios escucha a todo el mundo? Muchos tienen esa idea y muchos hacen oraciones interminables pensando que así es, pero la palabra de Dios dice algo diferente y eso es por eso que quiero comenzar aquí, para que todos hagamos un autoanálisis y veamos si estamos bien para que nuestras oraciones sean escuchadas y puedan ser respondidas por Dios. ¿Está bien?
Vamos a comenzar de aquí en adelante. Jordan, cierra la puerta, mucho. Una pregunta para ustedes. Si la oración es un privilegio que no todos tienen, la pregunta es de nosotros. Cállate, no me dejas escuchar. ¿Quién tiene el privilegio? Vamos a averiguar primero quiénes no tienen ese privilegio de orar, ¿ok? Van a abrir sus Biblias en Proverbios 28, verso 9. Y la oración no es un privilegio para aquellos que no escuchan la palabra de Dios, para aquellos que no escuchan ni tienen respeto por la palabra de Dios. Mire lo que dice Proverbios 28, 9. Quien pueda leerlo, por favor, no tengan miedo, solo quiten el silencio de su parlante y pueden hacerlo. Don Andrés, ¿lo tiene? El que aparta su vida para no oír la ley. Su audio, su audio. Actívalo el audio. Venga. Ya. Proverbios 28. 28, 9. Ya. A ver, lee usted. De acá, de acá. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Muchas gracias, don Andrés. ¿Usted se dio cuenta de eso? Dios es Sí. muy específico, ¿verdad? Dice que Oído para no oír la ley. Tu oración también es abominable. abominable, pues, algo repugnante. ¿Ustedes han puesto a pensar de que podemos llegar a hacer una oración que para Dios puede llegar a ser repugnante? ¿Alguna vez usted ha estado con alguien y no ha querido escuchar o no ha querido hablar con esa persona porque quizás tiene mal aliento? Quizás algunos nos hemos topado y quizás algunos lo tenemos al costado, no diciendo más. Pero eso puede llegar a suceder cuando nosotros nos dirigimos a Dios. Y usted ya leyó por qué. Porque si nosotros no estamos escuchando a Dios, ¿cómo podemos esperar que Dios nos escuche? Suena hasta lógico pensarlo así. Y la palabra de Dios lo dice. Tenemos que tener cuidado con eso. Y vamos a averiguar un poco más adelante qué podemos hacer nosotros que va a llevar a que Dios vea nuestras oraciones así al final. Pero vamos a ver otro capítulo más. Isaías 59. Isaías 59, versos 1 y 2. Isaías 59, versos 1 y 2. A veces las oraciones no llegan a ser escuchadas por Dios porque algunos todavía están en sus pecados y los pecados alejan o nos separan o nos dividen de Dios. Presta atención a lo que dice ahí. Isaías 59, versos 1 al 2. Pedimos para que lo lean. Sí, por favor. Comadre Mari, ¿lo tienes ahí? Tu audio, comadre. Podemos leerlo en todo caso de aquí. ¿Sí? Sí, ya lo tiene. Ok. Recuerdo, compadre, que estoy queriendo. Ya. Isaías 59, capítulo Buscando también Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Alguien más vaya buscando Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, por favor. Primo Carlos, primera de Pedro. Pero no me sale. ¿Sí? Alguien más que le puedan encargar Hebreos 11, verso 6. Ok, Hebreos 11. Mi mamá, Hebreos 11. Verso 6. Entonces vamos a pedirle a Mari que ya vaya leyendo Isaías 59, verso 1 al 2, por favor. Fabi, tú búscalo ahí. ¿Lo tienes, comadre? No, de verdad que no lo Si tienes. no lo tiene, no se preocupe, lo puedo leer. Sí, no hay problema. Ok, vamos a leerlo. Dice así Isaías 59, verso 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El problema, dice aquí, no es Dios. Mira el verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Conclusión. Si nosotros estamos con pecados en nuestra vida, nuestras oraciones no van a llegar a Dios, porque estamos separados de Él. Y usted se va dando cuenta. Nuestras oraciones, si no estamos escuchando la palabra de Dios, pueden llegar a ser abominables delante de Él. Y si estamos en pecado, nuestras oraciones no van a ser escuchadas por Él. ¿Qué más? Primera de Pedro 3:7, por favor. Primo Primera Carlos, de Pedro 3:7. tu audio, primo. Vosotros, maridos, igualmente vivís con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Muchas gracias. Entonces, hay algunas personas que fracasan en que su oración sea escuchada porque no saben cómo vivir con justicia, con rectitud, con su prójimo. Y en este caso en particular, los maridos no tratando bien a sus esposas. Y podemos decirlo al revés también. Algunas esposas no tratan bien a sus maridos. Y en tanto, en ambos casos, las oraciones pueden ser estorbadas. Así que hay que tener cuidado con eso. Y uno más, Hebreos 11:6, que creo que es el fundamental. Hebreos 11:6. ¿Quién lo tiene para leer? Mamá, Hebreos Ya. 11:6. Ya. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Muy bien, muchas gracias. Entonces también podemos ver eso, ¿verdad? Que nuestras oraciones quizás no van a llegar a ser escuchadas por Dios si es que estamos dudando de que Él existe, de que Él nos escucha o de que Él es capaz de cumplir lo que le estamos pidiendo. Tenemos que tener cuidado con esas 4 cosas. La primera, de no prestar oído sordo a la palabra de Dios, porque nuestras oraciones van a llegar a ser abominables. Algo práctico es, si sabemos la voluntad de Dios y no la hacemos, ¿qué creen que va a pasar? No estamos escuchando la voz de Dios, nuestras oraciones van a ser detestables delante de Dios. Si estamos en pecado, Dios no escucha nuestras oraciones. Si estamos tratando mal a nuestro prójimo, nuestras oraciones no van a llegar, van a ser estorbadas, dice 1 de Pedro 3:7. Pero también si no tenemos la fe suficiente, nuestras oraciones no van a alcanzar ¿a qué? ¿Qué puede darnos la fe? ¿Alguna idea de cómo nosotros recibimos la fe o dónde podemos buscar la fe? ¿De dónde viene la fe? Del oír. De oír la palabra de Dios, exactamente, Romanos 10:17. ¿Se dan cuenta? Todo está conectado. Si nosotros no estamos escuchando a Dios en su palabra, Él no nos va a escuchar tampoco. Así que tenemos que prestar atención a esto. Y esto son las personas que sus oraciones no van a ser escuchadas. Acuérdense, la oración es un privilegio y el privilegio tiene que cumplir las condiciones para poder hacerla. Así que espero que ninguno esté en esa categoría. Y si alguno está en alguna de estas cosas que hemos leído, tenemos que empezar a corregir esto. ¿Ok? Así que de este modo nos damos cuenta que la oración es un privilegio dado solo a unos cuantos. Y se trata en realidad de una bendición que es generosamente dada a aquellos cuyos corazones se encuentran en las condiciones correctas. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. ¿Está bien? Porque también hay un extremo que a veces se habla de que Dios no escucha al pecador. Vamos a ver en este caso que sí escuchó a uno, pero que cumplía las condiciones que Dios espera. ¿Ok? Vamos a leer Primera de Pedro 3:12. Vamos a ver cuál es esa condición. Primera de Pedro 3:12, por favor. Primera de Pedro 3:12. Ok, yo lo leo, hermanos. Por favor. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ok. ¿Para qué personas está atento el oído del Señor? Justos. Para los justos. Esto se da cuenta allí, porque Dios escucha a los que son justos. La pregunta será, ¿dentro del pueblo de Dios habrá personas que no son justas? Es posible. Personas que se han apartado de Dios. Y también dentro del pueblo de Dios hay personas que tienen un corazón justo, pero no constantes.
Y ese es el caso de muchas personas. Y lo vamos a mostrar ahora. Vamos a aprender el ejemplo de Cornelio. Y sé que han estudiado acerca de Cornelio, así que esto debe estar fresco en sus mentes. Cornelio, según Hechos 10, versos 1 y 2. ¿Qué clase de hombre era? Un hombre justo. Un hombre justo, un varón piadoso, ¿verdad? Pero ¿era salvo? Aún no. Aún no. Y ahora, a raíz de eso, ¿cómo fueron sus oraciones cuando las hacía? ¿Eran escuchadas por Dios o no? Claro. Sí. Verso 4 de Hechos 10 nos dice que sus oraciones y sus limosnas, no solo lo que decía, sino lo que hacía, era escuchado y fueron recordadas por Dios. Pero él no era salvo, pero Dios escuchó sus oraciones. Algunos se preguntará por qué. ¿A quién escucha Dios? A los que tienen el corazón justo. Y Cornelio era un hombre que estaba buscando celosamente hacer la voluntad de Dios. Y fue por eso que se le concedió el conocer a quién. A Pedro. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Mira Sí, lo que hermano. dice Hechos 10, verso 31. Lo voy a leer yo porque ese verso no lo había puesto para leer, pero para que nos recordemos un poco. Hechos 10, verso 31. Dice así. Y dijo Cornelio, tu oración te ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene el sobrenombre de Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Ahora presta atención al verso 33. Así que luego envié por ti, dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Ustedes pueden ver cuál era la condición de Cornelio, qué actitud tenía. Humildad. Humildad, que es lo que vamos a ver ahorita. Y estaba dispuesto a escuchar lo que Dios tuviera que decir. Esa oración que había hecho Cornelio antes, Dios la recibió y ahora le estaba dando la oportunidad ¿de qué? De que pudiera tener una relación con él y ser salvo. Y no solo él, sino toda su casa. Así que, ¿quién escucha, o mejor dicho, a quién escucha a Dios? ¿Qué clase de oraciones escucha? Escuchan la de un pecador que está buscando la verdad y la justicia. Aquel que está haciendo esas cosas, Dios puede escucharle. Presta atención a eso, porque no todo lo que pidamos va a ser escuchado si no estamos en una relación correcta con Dios. Solo las necesarias para que Dios nos ayude a poder conocer la salvación. ¿Ok? Miren lo que hacía Cornelio. Cornelio era como aquellos que el Señor Jesús describe en Mateo 5, verso 6. En Mateo 5, verso 6, el Señor Jesús dice lo siguiente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fue así con este hombre. Él tenía hambre y sed de justicia. Las limosnas, ¿por qué creen que las daba? Hacía grandes bienes al pueblo de los judíos que tenían necesidad. Él estaba buscando la equidad, lo que era correcto, lo que era recto. Y también, como leímos más temprano, Mateo 7, versos 7 al 8. Este hombre pidió a Dios en oración, buscó y halló. Pero muy pocos de nosotros hacemos eso. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dios está cerca de aquellos que le buscan en verdad. Pero aquellos que no están pensando en lo que Dios desea, en lo que Dios quiere, en hacer su voluntad, sus oraciones son abominación. Sus oraciones no llegan. Y entonces debemos siempre tener una actitud correcta para dirigirnos a Dios. Algo más. Para los que estamos en Cristo, tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote y también nuestro abogado. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 17 al 18. Hebreos capítulo 2, verso 17 al 18. Dice así la escritura. Por lo cual, hablando de Jesús, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando estamos orando, no estamos orando solos. Jesús, que escucha nuestras oraciones, está haciendo intercesión por nosotros, a nuestro Padre. Pero no podemos tener este abogado si no estamos en Cristo. ¿Se da cuenta de las condiciones que hay cuando uno está orando por su propia cuenta y cuando está orando con Cristo junto a sí? Considere esto. Primera de Juan 2.1. Primera de Juan 2.1. Primera de Juan 2.1. Dice el apóstol Juan, a cristianos, les dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Un abogado de acuerdo a las medidas que necesitamos, alguien que es justo, alguien que es fiel, alguien a quien Dios va a escuchar. Nosotros también debemos estar de esa manera, bien delante de Dios. Primera de Timoteo 2.5. Primera de Timoteo 2.5. Primera de Timoteo 2.5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Nos damos cuenta de eso también? Tenemos solo un mediador entre Dios y nosotros, y es Jesucristo. Y es a través de Él, de nuestro sumo sacerdote, que nosotros podemos tener confianza de que nuestras oraciones llegarán a Él. Así que la oración es un privilegio de solo unos pocos. ¿Quiénes? Aquellos que, aunque no están en la verdad aún, que no están en Cristo, tienen un corazón que está buscando de Dios. Tienen un corazón que está sediento por conocer de Él. Un corazón que está dispuesto, una vez a escuchar lo que Dios tiene que decir, a hacerlo. Cuando usted ora de esa manera, y usted seguramente va a estar haciendo lo mismo, buscando la verdad. Por eso está aquí. Está buscando la salvación. Por eso continúa aquí. Esa oración que usted hace, llega al Padre. Y el Padre le está dando la respuesta a sus oraciones. Por mucho tiempo, antes de ser creyente, cuando llegó un momento en el cual buscaba de Dios, no sabía cómo. Cerraba mis ojos y decía: yo sé que estás allí. No conozco de ti, pero muéstrame tu verdad. Y era una oración que hacía, mucho antes de conocer el Evangelio. Era una oración que repetía. Cada vez que tenía oportunidad, cerraba mis ojos y hacía esa oración. Y pues poco a poco, ya tenía una Biblia en la mano. Ahora comenzaba a leer, comprendía más. Él sabía que le estaba buscando, aunque yo no sabía cómo buscarle. Y así vienen otras personas, como llegó Pedro a Cornelio, llegaron otros hermanos y hablaron el Evangelio a mí. Escuché y creí la verdad. Y así fui convertido. Y sé que es lo mismo que muchos están pasando, o lo que muchos han pasado. Así que recordemos que nuestras oraciones deben estar buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que oigamos el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Pues en Romanos capítulo 1, para hacerlo simple, versos 16 y versos 17 nos dicen en qué consiste el Evangelio. Romanos 1, versos 16 y 17. Dice lo siguiente. Dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando uno está buscando la justicia, como dicen estos pasajes, uno está buscando en realidad el Evangelio. Y uno está buscando la verdad de Dios. Y el que busca, el que realmente busca, lo va a encontrar. Así que primeramente, nuestras oraciones deben estar enfocadas hacia ese sentido, hacer la voluntad de Dios. Así que si anhelamos realmente tener el privilegio de orar, si realmente queremos calificar, tenemos que ser parte de estos dos grupos. Si ya somos creyentes, tenemos que estar fieles a Dios y contar con Jesús como nuestro abogado. Si todavía no hemos obedecido todo lo que Dios dice, tenemos que estar con la actitud de Cornelio, con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios dice.
Entonces vamos a poder recibir la verdad del Evangelio y entonces vamos a poder convertirnos en hijos e hijas de Dios y vamos a poder dirigirnos con toda confianza a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Se entiende lo que se ha dicho? ¿Hay algo que haya dicho que no se ha entendido o que usted haya leído pero no se ha comprendido? Antes de seguir avanzando. ¿Todo va correcto? ¿Sí? Sí, sí está claro. Y todo está bien entendido. Todo está Okay. Ahora, no quiero que nosotros pensemos que eso es todo lo que dice la Biblia acerca de la oración. En realidad dice muchísimo, pero la hora nunca nos alcanzaría. Así que vamos a compartir un poquito más acerca de lo que realmente nos trae la oración a nuestras vidas como beneficios. Pero antes, hay que practicar algunos principios que nos dice la Biblia de cómo nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre. ¿Ok? Y esto no lo vamos a encontrar en ningún otro lado, sino en Jesús y en sus apóstoles inspirados, es decir, en la Biblia. Ahí vamos a buscar todas las cosas, ¿ok? Primeramente, cuando vamos a orar, debemos orar con fe. Parece obvio, ¿no? Como que, oh, claro, eso está ahí. Debe ser así, pero algunos no lo hacemos y tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿está bien? Mateo 21, verso 22. Mateo 21, verso 22. Mateo 21, verso 22. Quien lo tenga puede leerlo, por favor. Y alguien más que esté buscando Santiago capítulo 1 y vamos a leer unos versos allí. Ok. Y todo lo que pediréis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidas en oración, creyendo, teniendo fe, lo recibiréis. Pero ¿cuál es el contraste? Vamos a Santiago capítulo 1, versos 5 al 8, por favor. 5 al 8. Señora Inés, ¿lo tienen? Su audio. Santiago, Capítulo 1, versos 5 al 8. Y vea qué pasa si no pedimos con fe. y ahorita. Santiago. Mientras va buscando la señora Inés, ¿alguien más puede buscar Isaías 66? Santiago, ¿cuánto? Primo Quique, Isaías. 66, los dos primeros versículos. Ese va a ser el siguiente. Santiago 21. Santiago 1. Santiago 21. 5 al 8. Santiago 1. Sí, versos 5 al 8. 1:8. Ya. El hombre de No, del 5, señor Inés. ánimo es Señor Inés, desde el 5. sí, Del 5 desde al el 8. 5 ya. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le hará dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ni quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Hasta ahí? Más. El 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que muchas gracias. Así que primariamente nosotros vemos que un requisito fundamental en las oraciones es la fe. Ya dijimos cómo obtenemos la fe, ¿verdad? Entre más nosotros leemos la palabra de Dios, más nuestra fe va a crecer. Porque nuestra fe no debe estar basada en nosotros, sino en nuestro Padre. Pero también nos advierte que si no pedimos con fe, si nuestra confianza no está en lo que Dios puede hacer, pues no vamos a recibir nada de lo que pidamos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. ¿Ok? Ahora, lo segundo es que debemos orar, como se dijo hace un momento, con humildad. Con humildad.
Primero veamos lo que Dios dice acerca de la humildad. ¿Qué es lo que Él dice? Isaías 66, versos 1 al 2, por favor. Isaías 66, versos 1 al 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Muy bien, muchas gracias. ¿Se dio cuenta qué clase de persona es la que está constantemente observando el Señor? Según la última parte del verso 2. Humilde de espíritu y... ¿Sí? ¿Algo más? Que humilde de tiembla a su espíritu y palabra. tiémblame a la palabra. Ajá. So, alguien que es humilde es alguien que respeta la palabra de Dios. Que no dice, no importa si no cumple este mandamiento, o no importa si no dice esto. No, está aquí. Pobre y humilde de Palabra de espíritu Dios. y que tiembla mi palabra. Muy bien. Quiere decir que cuando uno va a manifestar este pobre y humilde espíritu es porque está haciéndolo basado en quién es Dios y se manifiesta en que respeta y hace la palabra de Dios. ¿Se ha dado cuenta aquí que está muy conectado el escuchar a Dios, escuchar su palabra para que Él nos escuche a nosotros? Hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos para que Él conceda las peticiones. Hacerlo con fe, sabiendo que Él está allí y Él puede hacer estas cosas para que podamos recibir lo que hemos pedido. Hay una conexión muy fuerte. Y tenemos que ver si nuestra vida está en esas condiciones para que nuestra oración, como alguna vez de repente lo han escuchado, llegue a Dios y no solo se quede en el techo, sino que llegue hasta el Señor. ¿Ok? Y vamos a ver el ejemplo más claro en Lucas 18. Lucas 18. Vamos a ver Lucas 18. Lucas 18. Es una historia muy conocida. Es una parábola. En Lucas 18, versos 9 al 14. Y poquito, sí. Que lo pueda leer, por favor. Ok. Prima Lucero, ¿lo tienes? Yo porque A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchas gracias. Entonces aquí en esta parábola nosotros vemos la actitud correcta y la actitud no correcta. La actitud que es agradable a Dios y la actitud que desagrada a Dios. ¿Ustedes se dan cuenta que lo que leímos al principio acerca de que algunas oraciones no llegaban a Dios, eran abominables, eran estorbadas? Era por esta actitud. Porque primero no estaban poniendo a Dios en su lugar, sino a sí mismos. Y este hombre, si bien estaba haciendo cosas buenas, entre comillas, no era un adúltero, no era injusto, pero mira en quién había puesto su confianza. No en Dios, en él había puesto, en lo que él hacía y lo que él no hacía. Mientras que el otro hombre, el publicano, que es un recaudador de impuestos, que eran muy mal vistos en aquel tiempo, por la sencilla razón de que trabajaban para el imperio que estaba oprimiendo a la nación. Entonces este hombre sabía su condición. Y la respuesta es: Dios, ten piedad de este pecador. Eso es el verso 3 en la Biblia de las Américas. Y vemos que esa es la actitud que nosotros debemos tener también, con fe y con humildad. De esa manera estaremos preparados para continuar en nuestro rumbo a las oraciones que hacemos para con Dios. ¿Quedó claro este punto? Sí. Necesitamos fe y humildad.
Pero hay algo más. Necesitamos orar en armonía con la voluntad de Dios. ¿Sí? No podemos pedir lo que queremos. No podemos pedir un Ferrari. A veces algunas cosas que son naturales, que son normales, como nuestros trabajos, como dijo el hermano Jairo muy al principio, a veces no pensamos bien. Y pensamos que el trabajo que vamos a conseguir es bueno y nos va a ayudar, quizás en lo económico. Pero quizás sacrificamos domingos y ya no estamos haciendo la voluntad de Dios. Quizás sacrificamos horas en las cuales no vamos a poder reunirnos. Tenemos que tener eso en cuenta. Incluso nuestros gastos. Quizás nos hacemos de gastos que no debemos. ¿Y qué va a hacer eso con nosotros? Pues va a hacer que contribuyamos menos al avance del Evangelio y al avance del reino. Hay que pensar muy bien. Por eso es que a veces nuestras oraciones no son respondidas, porque no van de acuerdo en armonía con la voluntad de Dios. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 5, verso 14, por favor. 1 de Juan capítulo 5, verso 14. ¿Lo tiene don Andrés? $5.14. ¿Y alguien más que por favor busque Santiago capítulo 4, verso 3? Comadre Mari, Santiago 4:3. Su audio, don Andrés. Y esta es la confianza que tenemos en el que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Podemos tener confianza. Muchas gracias, don Andrés. Podemos tener confianza en que Dios escuchará nuestras oraciones si es que estas van conforme a la voluntad de Él. Hay otra cosa más que podemos tener confianza, pero no es bueno. Es en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, verso 3. Santiago capítulo 4, verso 3. De donde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Hasta el verso 3, por favor. El verso 3 dice, desde el 1 hasta el 3. De donde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis. De envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, por no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muy bien, muchas gracias. Estas son las dos caras de la moneda. Por un lado, tenemos confianza de que Dios nos escucha cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. Por otro lado, tenemos o deberíamos tener confianza de que Dios no nos va a escuchar si estamos pidiendo de acuerdo a nuestra voluntad. Y claramente el verso 3 dice que lo estaríamos haciendo mal si estamos pidiendo para nuestros deleites. Para gastar en cosas que nos parecen que son necesarias, pero quizás no lo sean, solo son gustos. O son cosas que quizás parecen buenas, pero no hemos pensado más allá. ¿Cuánto va a afectar nuestra espiritualidad? Así que cuando queramos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, acuérdense que Dios quiere que todos sean salvos y todos procedan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Así que no podemos pedir algo que va a perdernos o va a desviarnos del camino de la salvación. Eso es como un principio básico que debemos tener siempre en mente. Así que fe, humildad y ¿qué más? Estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Esas son las oraciones que van a ser escuchadas. Y por supuesto hay una más. Con acción de gracias. Con acción de gracias. La oración y la acción de gracias van de la mano, siempre. Veamos Efesios 5, verso 20, por favor. Efesios 5, verso 20. ¿Alguien más que busque Filipenses 4, verso 6? Primo Carlos, Filipenses 4. Mi mamá lo tiene, Efesios 5. ¿Cuál dijo? ¿Cuál, Jairo? Filipenses 4:6. Efesios 5, 20, Filipenses 4, 6. Filipenses 4:6, primo. Tu audio, mamá, tu audio. Tu audio. El botoncito. Ahora sí. Ya, Efesios 5, verso 20, por favor.
Ya ven, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Dando siempre gracias al Padre en el nombre o por el poder, la autoridad del Señor Jesucristo. Entonces nuestras oraciones no pueden ir solas, solo con peticiones. Necesitan también demostrar que que nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho y por esa misma razón mostramos gratitud a lo que Él ya hizo. Dios nos da vida. Dios nos ha dado un pan para comer. Quizás no falte, quizás no tenga mantequilla el pan, pero tiene pan. De otra manera estaríamos en una condición muy grave. Y creo que ninguno de los que estamos aquí estamos en esa situación, gracias a Dios. Entonces hay oportunidades para dar gracias. Este estudio es una oportunidad, por ejemplo. No solo son peticiones, también es acción de gracia. ¿Ok? Filipenses 4:6, por favor. Filipenses 4:6. 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Se da cuenta, es la combinación. Petición, súplicas y acción de gracias. De otra manera, somos muy pedidores y no somos dadores. Entonces tenemos que tener en cuenta también eso. No es justo que no agradezcamos a Dios por todo lo que Él hace. Necesito 2 voluntarios más para leer Colosenses 4, verso 2. Colosenses 4, verso 2. ¿Tiene primo Quique? Y alguien que vaya a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 17 y 18. Señora Inés, usted busca Primera Tesalonicenses. Ok, Colosenses 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Velad en la oración, estar vigilantes en la oración con acción de gracias. Señora Inés. Su audio, señora Inés. 4:6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 17 y 18. Amén. Dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Ahí va, señora Inés. Ahí está bien. Entonces vemos la idea de que nosotros estemos orando constantemente y en nuestras oraciones constantemente estemos recordando y dando gracias a nuestro Dios. Y así también podemos ayudar a balancear. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos constantemente fijándonos en los que nos falta, ¿qué pasa? ¿Qué es lo común que sucede con nosotros? Ay, no tengo para pagar la renta. Ay, no tengo. Ay, no sé qué hacer. Nos angustiamos. Pero si estamos recordando, gracias a Dios, hoy tengo un día más de vida. Gracias a Dios mi familia despertó con vida. Gracias a Dios tengo algo que comer. Gracias a Dios tengo un techo donde estoy. Hace una diferencia. ¿Y a quién le damos gracias por esas cosas? ¿A nuestro cónyuge? No. Nuestra salud depende de Dios también. Es de Dios, ¿verdad? Entonces mostramos gratitud hasta en las cosas pequeñas. ¿Cuánto más vamos a mostrar en lo grande que Él nos da? Y lo grande y lo más grande que nos da, ¿qué creen que es? No está aquí. La salvación. Exacto, la salvación en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre vamos a tener que dar gracia y mucho más estando ya en una condición de esa manera, una condición salva. ¿Ok? Así que estamos viendo lo primero, orar con fe, con mucha humildad. Lo tercero que habíamos visto es que sea en armonía con la voluntad de Dios. Lo cuarto es que demos gracias. Pero lo quinto, que es muy importante, es orar en el nombre de Jesús. Ya lo vimos en Efesios 5:20, en el nombre de Jesús. Pero quiero hacer la pregunta a ustedes. ¿Qué será orar en el nombre de Jesús? Y le voy a pedir al hermano Jairo que no nos explique en esta ocasión. Quiero escuchar a los demás, porque yo sé que él lo sabe muy bien. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús?
¿Alguna idea? Él es el que intercede por nosotros ante nuestro Padre. Bien, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el que intercede por nosotros a nuestro Padre. Muy bien. Y vamos a ver algo más. Primeramente es porque Jesús lo dijo. Vamos a Juan 14, verso 13. Juan 14, verso 13 y 14. Juan 14, versos 13 y 14. Lo tengo aquí, así que voy a leerlo en todo caso. ¿Está bien? Muy bien. Ok, dice así. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Escucharon eso? El Señor Jesús diciendo eso. Todo lo que pidieren en mi nombre, lo haré. ¿Pero para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Se dan cuenta? Nuestras oraciones otra vez tienen que estar en armonía de tal manera que pueda traer gloria a nuestro Padre. Si no trae gloria a nuestro Padre, lo más probable es que estamos pidiendo no según su voluntad, sino según nuestros deseos. Así que esas son otras maneras de que nosotros debemos revisar qué estamos pidiendo, qué estamos diciendo. No estoy criticando ni lanzando piedras en nada de lo que se ha dicho aquí de las oraciones ni peticiones. No piensen eso. La clase está diseñada para enseñarnos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Así que cada uno tiene que examinar. Ahora, capítulo 16, verso 23, por favor. Ahí mismo en Juan. Capítulo 16, verso 23. Yo lo leo, hermano. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre, os lo dará. Bien. Así que eso es otro ejemplo más de nuestro Señor Jesús. Si todo lo pedimos en su nombre, por cuanto es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, que está a la derecha del Padre, rogando por nosotros, es nuestro abogado, como hemos leído primero de Juan, capítulo 2, verso 1. Jesús nos garantiza que Él va a hablar por nosotros al Padre y va a garantizar lo que le vamos a pedir, siempre y cuando vaya de acuerdo a su voluntad, siempre y cuando lo hagamos con humildad y con fe. Pero hay algo más. Algunos han llegado a pensar de que decir en el nombre de Jesús simplemente significa decir esa pequeña frase al final de cada oración. No sé si ustedes han pensado eso en algún momento, pero a veces se escuchan oraciones que no son según la voluntad del Padre, que muestran mucho orgullo, que ciertamente no lo hacen con fe, y al final dicen en el nombre de Jesús. Como si decirlo al final fuera una palabra mágica que va a arreglar todo el contenido de la oración. Y no es así. Decir en el nombre de Jesús, en la oración, el cristiano lo que está diciendo es que su oración, lo que ha pedido al Padre, va a servir los propósitos de Jesús, va a servir el reino de Jesús y no va a ser por motivos egoístas. Decir en el nombre de Jesús es que el cristiano solo está buscando la gloria del Padre. Eso es lo único que significa. Y usted lo puede decir o no lo puede decir. La idea es que lo que usted está pidiendo lo está haciendo según la voluntad que Jesús ha revelado en la Biblia. Así que no piense que es una frasecita mágica que arregla la oración al final. Sin embargo, tiene que estar de acuerdo a todo lo que ha enseñado Jesús. Eso es en el nombre de Jesús. ¿Se entiende eso? No es malo tampoco decirlo, no me malentiendan. Pero no pensemos que podemos decir cualquier cosa en nuestra oración y arreglarlo con decir en el nombre de Jesús. Tiene que ser una oración con fe, humildad, según la voluntad de Dios y buscando siempre la gloria del Padre con acción de gracias. ¿Ha quedado claro esto hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Está claro todo? A ver, el hermano está preguntando. ¿Algo que no se ha entendido? Comadre Mari, don Andrés, prima Lucero, mamá, primo Quique. Todo claro, primo. Ok, entonces ya terminamos la introducción. Ahora vamos a empezar la lección. Excelente. Ahora ya estamos claros con esto, entonces ahora sí podemos responder la pregunta. Bueno, enséñanos a orar. Era necesario hacer esto para que todos pudiéramos saber de que hay oraciones que se hacen pero no llegan a Dios, y eso es porque no estamos haciéndolo según su voluntad.
o estamos en una condición equivocada, estamos en nuestros pecados, o estamos haciendo algo malo a nuestro prójimo y Dios no nos va a escuchar. Entonces nosotros tenemos que también saber con qué hacer nuestras oraciones: humildad, fe, acción de gracias. Hay más. Esto no es lo único exclusivo. Les invito a que vayan investigando más. Pero ahora creo que estamos listos para regresar a Mateo 6. Allá donde habíamos empezado, la oración del Padre Nuestro. O llamada así, que es más conocido así. Mateo 6. Mateo 6. Ahora sí, vamos a ver un poco verso por verso, ¿ok? Mateo 6. Empezando en el verso 9. Hay mucho más en este capítulo y le invito a que lo lea en casa para que vea todo lo que el Señor dice. Pero vamos a empezar en Mateo 6, verso 9. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Tiene el primo Quique? Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Okay. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí está bien. Gracias. En el verso 9, cualquiera puede responder. ¿A quién está dirigida la oración? Al Padre. El Padre. Eso es lo primero que aprendemos. Nuestras oraciones deben estar dirigidas al Padre. No pueden estar dirigidas a otro ser, ni a otra persona, sino a nuestro Padre. ¿Okay? Ahora, ¿qué más vemos en el verso 9? ¿Qué es esto de santificado sea tu nombre? ¿Qué querrá decir eso? Reconocerlo, que está en los cielos y que es un santo. Ok, muy bien. El nombre de cualquier persona identifica, o valga la redundancia, da su identidad. Nos dice quién es. Y nos dice también qué clase de persona es. Y en el caso de decir santificado sea tu nombre es totalmente especial, es totalmente apartado. La palabra santo solo significa separado. Y santificado es algo que ha sido apartado, separado. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que el nombre de Dios es tan especial, Él es tan diferente a lo común que tenemos en esta vida, que debemos tratarlo con sumo respeto. Y vean la idea. Nuestro Padre, cercanía, pero está en los cielos, hay una distancia también. Santificado sea tu nombre, no eres cualquiera. Esta parte comienza expresando nuestra cercanía y también nuestra reverencia hacia Dios. ¿Se entiende eso? Ahora, yo hago una pregunta rapidita. Si esto que está aquí es un modelo a seguir, ¿sería malo repetir esto? No. No necesariamente. Pero ¿podemos decirlo diferente y expresar lo mismo? Sí. Sí. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Ok? La idea es que nuestras oraciones sean dirigidas al Padre y que con toda reverencia lo tratemos. Nuestra cercanía no debería ser, nuestra confianza en Él no debería transformarse en ser confianzudos. Yo he escuchado oraciones que a veces se van a un extremo, papito lindo o cosas por el estilo, que lejos de ponerlo a Él en lo alto, siendo un Dios todopoderoso, lo reduce a nuestro estado, a nuestro nivel, y ya no tratamos con reverencia su nombre. Tenemos que tener cuidado cuando oramos de esa manera. Ok, vamos a lo siguiente también. Ahora esta oración incluye una súplica, verso 10. ¿Cuál es la súplica en el verso 10? Lo leyó hace un rato Enrique. Dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también Así en la tierra. Entonces ahí vemos otra vez la claridad. Nuestras oraciones tienen que buscar manifestar la voluntad de Dios. Y no vamos a conocer la voluntad de Dios si no estamos leyendo su palabra. Entre más leamos su palabra, nuestra fe aumentará, nuestro conocimiento de Dios aumentará y nuestro contenido de nuestras oraciones mejorará. Y así vamos a evitar caer en la trampa de pedir algo para nuestro gusto y no para el avance del Evangelio de Dios, para el crecimiento de su reino, para su gloria. ¿Ok? Pero las súplicas no terminan allí. Ahora hablan de necesidades físicas, que es lo que generalmente es lo primero que pedimos, ¿verdad? Pedimos cosas para nuestra salud, nuestro trabajo, cosas de esta vida. No es malo pedirlo. Miren lo que dice el verso 11.
el pan nuestro de cada día, dánoslo. Vemos en este modelo de oración que el Señor Jesús sí nos dice que le digamos a nuestro Padre las necesidades que tenemos. Hemos leído más abajo, vamos a leer que Jesús nos dice, no se desesperen, no estén ansiosos por las necesidades físicas, pero confiemos en Él. Él sabe nuestras necesidades, pero también quiere escucharlas de nosotros. ¿Por qué? Porque al nosotros pedir a nuestro Padre estas cosas, estamos diciendo dos cosas. Una, que tenemos dependencia de nuestro Dios. Y segunda, que confiamos en que Él lo suplirá, aun cuando no tengamos fuerza nosotros. Así que eso es muy importante. Nuestras oraciones no son pido, 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 sino Padre, concédeme lo necesario para mi necesidad. Así que vamos a seguir viendo lo que continúa. El verso 12. Ahora vienen necesidades espirituales. Necesidades espirituales. Verso 12 dice, y perdónanos nuestras deudas. Eso es algo espiritual. Porque esta palabra deudas en Lucas es perdona nuestros pecados. Está hablando de nuestras faltas. ¿Tenemos necesidad de ser perdonados? Sí. Sí. ¿Antes de ser cristianos? Sí. ¿Después de ser cristianos? También. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. La diferencia es que antes estamos completamente separados de Dios. Pero una vez que estamos en Cristo, y eso lo logramos, ser bautizados para el perdón de nuestros pecados, todo lo de atrás queda borrado. Pero cualquier otra falta que podamos cometer, Dios dice, la oración. Y la sangre que ahora está en ti, de Cristo, que es la que limpia nuestros pecados, puede limpiarte. Así que hay una condición para ambos lados, antes y después de Cristo. Pero en ambos casos, Dios quiere que estemos bien espiritualmente. Y por eso en este modelo nos recuerda que debemos pedir por nuestras necesidades espirituales. Padre, ayúdame porque no estoy creciendo espiritualmente. Ayúdame a que pueda crecer. Se presentan oportunidades de estudio, se presentan oportunidades para leer las escrituras, etcétera, etcétera. Padre, ayúdame con mi carácter. Es muy fuerte, es muy volátil. Son ocasiones de asuntos espirituales que podemos pedir nosotros también. Y cada uno debe saber también qué necesidad espiritual podemos tener incluidas en nuestras oraciones. Pero no solo las nuestras. ¿Quiénes más? Verso 12 continúa. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos también nosotros estar preocupados por la necesidad espiritual de nuestro prójimo. ¿Se da cuenta? No solo es nosotros. También hay necesidad física de otros y también hay necesidad espiritual de otros. Por eso muchas veces las oraciones que hacemos es para que más personas que están sedientas y hambrientas de la justicia de Dios puedan conocer el Evangelio. Eso es una oración para aquellos que no están en Cristo. Eso es lo que oramos muchas veces. Y también para nosotros, que nos mantengamos firmes y fieles. Pero ¿qué más encontramos aquí? Verso 13. Y no nos metas en tentación. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nuestras oraciones deben también siempre buscar guianza, ayuda, para que podamos luchar en contra del pecado y de las acechanzas de Satanás. No pensemos que somos muy fuertes como para vencer. Necesitamos ayuda. Satanás es muy fuerte, pero el que está dentro de los que están en Cristo es más poderoso. Pero aún así necesitamos la ayuda y la oración es nuestra fiel ayuda, porque estamos buscando el cuidado del Padre. Así que nuestras oraciones deben contener estas cosas. Reconocer a quién estamos orando, Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocer que su voluntad sea hecha, santificando su nombre. Padre, sea tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Así que más, nuestras necesidades, nuestras carencias físicas y nuestras carencias espirituales. Y las necesidades físicas y espirituales de nuestro prójimo, quizá nuestro esposo, nuestra familia, nuestra familia extendida, las iglesias. Y asimismo también rogar que no entremos en tentación, que no seamos arrastrados por el pecado y por Satanás y nos pueda librar de él. Pero lo maravilloso es, mire cómo termina el verso 13. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa última parte es alabanza. Está alabando a Dios y dándole la gloria
porque Él es poderoso, porque de Él es el reino y todas las cosas. Otra vez, no tienen que ser estas mismas palabras, pero entre más usted conozca lo que hace y lo que glorifica a Dios, vamos a poder dar las gracias por lo que ya tenemos, por lo que hemos recibido e incluso por lo que no hemos recibido también. A veces no sabemos bien lo que pedimos y pedimos cosas que nos pueden hacer daño y Dios en su bondad impide que esas cosas lleguen a nuestras vidas. Pero también le debemos dar las gracias y la gloria a Él. Por eso este patrón o este modelo a seguir que el Señor nos da solo contiene los ítems, si se podría decir así, que nos van a ayudar a nosotros a poder llenar nuestras propias oraciones, que van a nacer de un corazón genuino y humilde. Y acuérdense, la oración es un privilegio que no todos tienen. Es un privilegio a los que no están en Cristo, pero están buscando la salvación, la justicia de Dios, están buscando obedecer el Evangelio, y para aquellos que ya están en Cristo y permanecen fieles. Espero que esta lección haya sido de utilidad. Eso era el material que tenía para ustedes para compartir hoy. La oración que está allí es el modelo que podemos seguir. Hay más oraciones en la Biblia. Las oraciones de Pablo están en las cartas del Nuevo Testamento. Son maravillosas estudiarlas. Las oraciones del Antiguo Testamento, Nehemías, Daniel, los mismos salmos son oraciones. Y ahí nosotros vamos a ir aprendiendo que en todas tiene ese contenido. Buscar a Dios y reconocer quiénes somos delante de Él, pequeños. Dios nos ayude a que nuestras oraciones sean bíblicas y que puedan ser escuchadas por nuestro Padre. Muchas gracias por su fina atención. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Vamos a agradecer al hermano Luis por la explicación de la palabra, de la oración, enseñándonos, tomando en cuenta que Jesucristo nos dejó un patrón cómo orar, reconociéndolo al Padre, enalteciéndolo, luego pidiendo nuestras peticiones, y cada oración tiene que ser como una conversación con nuestro Padre, una conversación, pero con la fe, con la confianza de que nuestro Padre nos escucha, que nuestro Padre está atento a nuestros oídos, y siempre pidiéndolo por el único camino, por el único oído que está ahorita que nos ayuda para llegar al Padre, que es Jesucristo, nuestro Señor. Es el único camino para llegar al Padre. Si nosotros oramos y no lo pedimos por medio de su Hijo Jesucristo, no vamos a poder, nuestra oración no va a llegar. Y ahora algo más importante, que ya sabemos que Dios escucha al justo y escucha al corazón contrito y humillado, al arrepentido, el que busca la justicia. Entonces, ya tenemos el camino, ya tenemos cómo Dios nos da las pautas para dirigirnos a Él, y si tenemos un corazón contrito y humillado, Dios nos va a oír. Bien, hermano Luis, te damos las gracias por el estudio del día de hoy. Vamos a hacer un cántico más que nuestra hermana Camila ha separado. Y aquí está. Y hermano Luis, te vamos a pedir para que nos acompañes en la última oración. Vamos a ver. Ya lo cantamos, puedo oír tu voz llamando. Yo creo en 90, ¿verdad? Sí, el otro es el... Cuando andemos con Dios. Cuando andemos con Dios. Ahí lo vemos. Esta es la manera cuando ya nosotros entramos en obediencia, cuando entendimos el Evangelio y entramos a andar con nuestro Dios, a caminar con nuestro Dios, o buscando cómo andar con nuestro Dios. Bien, ¿lo vemos todos? ¿Lo tenemos claro? ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Muy bien. Si lo tenemos, cantemos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis
queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor. Si obediente le quieres tú ser, obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano al placer. Obtendremos su amor y el divino favor. Si sus leyes queremos hacer, obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Amén, hermanos, amén, familia. Si queremos ser felices, debemos obedecer. Si queremos estar en comunión con nuestro Dios, debemos obedecer. Si queremos que nuestra oración llegue a nuestro Padre, debemos obedecer. Hermano Luis, la última oración, hermano. Vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia a nuestro Dios y vamos a orar a Él. ¿Está bien? Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro amante Salvador. ¿Cómo no darte la gloria a ti, Señor, por todo lo que haces en la vida de cada uno de los que estamos aquí? Ninguno puede decir, Padre, de que tú nos has dado lo necesario para poder estar presentes aquí, Señor, poder escuchar más de tu palabra. Sabemos que tu voluntad, Señor, es que todos procedamos al arrepentimiento y ninguno se pierda, pues diste a tu Hijo Jesús para que muriera en la cruz. El costo más grande que pudo haber pagado con su propia vida, derramando su preciosa sangre para que todos nosotros no perdamos la nuestra. Damos la gloria a ti, Señor, cada día de nuestra vida aquí, buscando siempre agradarte, buscando siempre hacer tu voluntad. Por esa razón, Señor, rogamos que continúes trabajando en cada uno de los corazones que están presentes, los que se han venido reuniendo por tanto tiempo. Tú conoces, Señor, toda la intención de cada uno. Y buscamos con toda humildad, Señor, someternos a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a que no seamos distraídos del camino por causa de Satanás, que las preocupaciones de esta vida, Señor, no nos alejen de ti. Por el contrario, que confiemos en tus promesas que nos llevan a la vida eterna, donde los tesoros no son como los de aquí, donde los ladrones no están, donde la destrucción no cae. Amado Padre, seas tú glorificado en cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a honrarte y servirte cada día con más devoción. Y Padre amado, siempre te agradecemos por nuestro Señor Jesús, que hizo la salvación posible para todos nosotros, tristes pecadores que nos desviamos cada uno a su propio camino, pero tú nos has reconciliado y como buen pastor nos has juntado en un solo rebaño. Te rogamos por aquellos que aún no han obedecido el Evangelio, Señor, de salvación, para que puedan tener tiempo antes de que llegue el fin. Amado Padre, gracias por todo y te damos la gloria siempre a ti. Por Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, quien dio su vida y nos concede este privilegio de orarte a ti. Te damos las gracias. Amén. 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 Familia, gracias hermano Luis. Vamos a cortar ya la grabación. ¿Dónde está?